Vale, hoy vamos a seguir haciendo algunos ejercicios del tema de integrales de línea. Bueno, yo no estaba viendo la clase, acabo de llegar de Rafa, entonces una pregunta. ¿Rafa ha hablado de campos conservativos? Perfecto. Okay, tengo algunos ejercicios de eso. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a ver. No tengo muchos ejercicios de integrales de línea. No. El lunes hemos visto ese ejercicio del 1A. Hicimos, yo creo, yo no lo sé. No lo vimos, ¿verdad? Yo no me acuerdo ya cuál era que habíamos hecho. Hicimos el 1A, ¿verdad? Vale. Entonces creo que es que puse, creo que he añadido un dibujito al 1A. Porque en el 1A no, mentira. Vamos al 2. El 1A ya está. Vamos al 2, que no es muy difícil, pero hay un montón de trozos. Lo hice porque voy a utilizarlo para un otro ejercicio. Entonces ese ejercicio, el 2, nos pide para obtener una parametrización regular a trozo de un camino. Hay varios apartados, pero voy a hacer solamente la que es el cuadrado de vértice 0, 0, 3, 0, 3, 3 y 0, 3. Y te dice recorrido en sentido antihorario. Entonces el sentido contrario del reloj. Y bueno, no es muy difícil dibujarlo. Va a coger un cuadrado, coger esos 4 puntos y conectar los puntos por segmento de recta. Y ahí tienes tu cuadrado. Aquí está el dibujito. Y puse unas flechas que son como el sentido en el cual está recorriendo el camino. Entonces ahí, como pide en sentido antihorario, es el sentido en el cual tiene que siempre estar corriendo el recorrido. Entonces, por ejemplo, en el segmento que contiene 0030 va de 00 a 30, después de 30 a 33, y así va siguiendo. Entonces tenemos un cuadrado y el cuadrado está compuesto de 4 segmentos, 4 trozos. Cada uno de esos segmentos vamos a parametrizar. Y una vez que tengamos ya está el problema, porque nos pide una parametrización regular a trozos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada trozo de ese voy a parametrizar, voy a meterle una parametrización regular. Y por eso es a trozos, porque no podría pasar que en uno de esos puntos donde se conectan no lo es diferenciable en el cuadrado, como podemos ver que el cuadrado tiene esquinas. Esa es la idea. Entonces vamos a ver cómo parametrizar, pero es que el problema es muy sencillo, porque parametrizar un segmento, si sabe parametrizar un segmento cualquier que sea, sabe parametrizar todos. Entonces vamos a parametrizar C1. Una parametrización para C1 es esa parametrización. Meto una R1 de 0 a 1 en R, me da 3T y 0. Bueno, ¿por qué funciona esa? Parametrización de segmentos tiene que ser cosas lineales. Y bueno, 3T es una función lineal, 0 también. Y todo lo que tiene que ver es que funciona, que empieza en el punto que quiere y termina en el otro punto, para garantizar que está en el sentido correcto. Y el sentido que me interesa es de 0, 0 a 3, 0. Entonces, ve si estoy en 0 y meto 0 aquí, me sale 0, 0. Y si estoy en 1 y meto 1 aquí, me sale 3, 0. Entonces estoy en el sentido correcto.
Bueno, la segunda parametrización también es parecida, otra cosa lineal. Bueno, aquí en la segunda coordenada, en la primera es fija. Y si pongo 0 aquí me sale 3, 0. Y si pongo 1 me sale 3, 3. Entonces estoy bien, empiezo entre 0 y voy hacia 3, 3. La otra que tengo aquí, 3 menos 3, 3, 3. Aquí en la primera coordenada también tengo algo lineal. La segunda es constante porque quiero ahora i igual a 3. Y bueno, cuando t es 0 tengo 3 menos 0, tengo 3 y 3. Y cuando t es 1 me quedo con 0, 3. Entonces ya estoy de aquí a aquí. Y por fin ese segmento, aquí es 0, aquí tengo otra cosa lineal. Si meto 0 aquí me sale 0, 3. Y cuando meto 1 me sale 0, 0. Entonces ya tengo mis 4 parametrizaciones. Y bueno, comento que todas recurren los caminos en el sentido que se pide. Entonces, por ejemplo, si yo cambiara una cosa de esas, si lo cambiara por un menos, me iba a recoger el camino en el sentido reverso. Si cada parte lineal de esa pongo en esa, por cambiar el signo aquí, lo revertiera, me iba a dar una cosa al revés. En ese aquí no, en ese tendría que, si quisiera cambiar el sentido, tendría que añadir alguna cosa aquí. Bien, ese es el apartado, era muy facilito. Y ahora vamos a utilizarlo para calcular una integral de línea. Pero primero, a ver si lo entendimos bien. Bien, esa parte fácil. Vale. Entonces vamos a la integral de línea. Después volvemos para los otros que quiero hacer. Entonces, el apartado 4C nos pide para calcular, hay un montón de integrales, he elegido esta porque trabaja con ese camino. A ver. Bueno, las parametrizaciones dependen mucho de los caminos. Se suele, no, es común en los ejercicios aparecer segmento, aparecer círculo. Entonces si tiene un trozo de circunferencia, sabe más o menos cómo parametrizar. Si está centrado en el origen, va a meter como coseno t, seno t. Si quiere en el sentido antihorario, si quiere en el sentido horario hay que revertirlo. Depende del camino. Las parametrizaciones no son una ciencia exacta. Hay que ver cómo se comportan por ejemplo, si son caminos en el plano, hay que ver cómo se comporta cada coordenada y ver si consigue escribir cada una respecto a un parámetro. Por ejemplo, si es una gráfica de función, si fuera, por ejemplo, una parábola, es fácil si fuera, por ejemplo, igual a x cuadrado. Una parametrización trivial de esa curva es ponerla t y t cuadrado. Entonces, las parametrizaciones dependen del camino. En el caso de los segmentos, siempre más o menos lo mismo. Lo que tiene que hacer es buscar una cosa que tenga algo que sea de la forma, si quiere empezar en un punto A y terminar en un punto B, va a ser A más T por B menos A. Y entonces, y ese parámetro T va a ser de 0 a 1. Entonces, como cuando T es 0 tiene A, y cuando T es 1 tiene A más B menos A, que te da B. Esa es la parametrización esa es la más sencilla de todas. Puedes parametrizar un segmento también en otro saldo, puedes hacer un montón pero esa es la parametrización más fácil que hay. Entonces vamos a ese de la integral. En realidad no es difícil, pero hay un montón de cuentas. A ver si después vosotros hacer las cuentas cuando podéis y me decís si no he cagado. Yo hasta la he metido en el ordenador para ver si
si las cuentas estaban bien, creo que están bien, pero uno nunca sabe. Entonces, tengo esa integral de línea y el camino es el camino c dado por 2a, que es ese cuadrado. Entonces, bueno, ¿qué es la integral de línea en un camino? Va a ser por definición, va a ser la integral de la función compuesta con el camino multiplicada, en este caso, si es una integral de línea escalar. Entonces, multiplicado por el módulo de la norma de la derivada del camino. El camino que tenemos no es un camino que se describe por una parametrización sola, es una parametrización a trozo. Entonces, esa integral de línea se va a romper en 4 integrales de línea, cada una por un trozo, por un segmento. Entonces, la integral de línea que vamos a calcular, voy a calcular la integral de línea de la función sobre C1 más la integral de líneas de la función sobre C2, sobre C3. Aquí está cambiado, ¿vale? Tengo que arreglar aquí. Pongo C3 y C4, pero es al revés. Después lo arreglo en la presentación, que aquí lo puse C4 y aquí tendría que ser C3 y aquí C4. Entonces voy a integrar en cada trozo y después sumar. Entonces vamos aquí. Aquí está, bueno, la curva es la unión de los 4 segmentos parametrizados por la R1, R2, R3 y R4 que hemos encontrado. Y aquí las puse otra vez para que no tuviéramos que ir devolviendo. Entonces cada parametrización tiene esa cara en cada segmento. Y si hago la derivada, como son cosas lineales, sus derivadas son todas vectores constantes. Entonces, si hago la derivada de esa, me sale 3, 0. Si hago la derivada de esa, me sale 0, 3. De esa, menos 3, 0. Y de esa, 0, menos 3. Como en las cuentas, tengo que calcular la norma del vector derivada para hacer las cuentas un poco más rápidas. Si miramos a cada uno de esos vectores, todos tienen la norma. Si calcula la norma de ese, por ejemplo, me sale 0 cuadrado más la raíz cuadrada de 0 cuadrado más 3 cuadrado, que es la raíz cuadrada de 9, que es 3 otra vez. Y lo mismo pasa con ese, con ese, con ese. Entonces todos tienen su norma es 3. La norma del vector derivada en todos los puntos es constante igual a 3. Entonces cuando voy a hacer mi integral de línea, que voy a integrar y todas serán en el intervalo 0, 1. Entonces, por ejemplo, en ese caso, si quiero calcular esa integral de línea sobre la curva C1, que está parametrizada así, sería la integral de 0 a 1, puedes sustituir los puntos de la función, el 3t y 0 aquí, y multiplicar por la norma del vector en cada punto. Y la norma del vector en cada punto en ese caso es 3. Entonces voy a multiplicar por 3. Entonces es lo que escribí aquí, que para cada parametrización de esa, la norma del vector derivada es 3 en todos los puntos. Y entonces la integral de línea va a ser la suma de las integrales en cada trozo. Y ahora voy a meter en la expresión. Aquí la expresión es integral de 0 a 1. Si meto 3t y 0 aquí me sale 3t y 4, y la raíz de 0 es 0. Entonces me sale 3t y multiplico por 3. Porque esa es la norma de la derivada. Esa segunda integral, que quiero calcular la integral de 0 a 1, ahora mi camino es distinto, es 3 y 3t. Entonces voy a sustituir aquí por 3 y por 3t. Y aquí me sale 4 raíz de 3t. Y multiplico por la norma de la derivada otra vez, que es 3 en todos los puntos. Esa otra integral va a ser 3 menos 3t aquí, voy a sustituir por x, y lo que está en raíz, en y, me pongo 3. Multiplico, ya lo tengo, y la última integral, voy a sustituir x por 0, y voy a meter lo que está aquí, que es 3 menos raíz, 3 menos 3t, y multiplico por la norma 3. Entonces ahora, hacer cuenta, tengo 4 integrales en una variable,
y voy a hacer cuenta. Ya, aquí ya hice, ya lo puse todo, porque eso va a dar 9t, aquí 3, bueno, las cuentas salen eso. Y ahora sustituir y hacer cuenta, y nos sale al final de ese 8 más 28 raíz de 3. Entonces los problemas de integrales de línea, al final las cuentas que tiene que hacer son fáciles, mira, son cosas con polinomio, todo, digo, cosas muy sencillas, una función con raíz, creo, nada muy complicado. Lo difícil es que hay que parametrizar y después ponerlo todo en las cuentas. No nos podemos olvidar que tenemos siempre que en cada punto calcular la norma de la derivada, para cada punto multiplicarlo y hacer cuentas. No es nada muy, muy difícil, pero te da un poco de trabajo. ¿Cómo lo ven? Vale. Entonces, déjame ver. Vamos aquí al... Entonces ahora vamos... Hicimos una de integral de línea. Yo quería hacer esa más porque por el trabajo que daba hacer las 4 parametrizaciones. Ahora voy a volver una de esas parametrizaciones de curva, porque yo hice el lunes hice la 3A, entonces voy a hacer la 3B, bueno, son dos apartados, entonces voy a hacer los dos. Pero quería volver en el 3A un rato, solo para que pues, en ese que he añadido un otro dibujo. En el 3A yo había puesto solo ese dibujo y aquí puse el dibujo de la intersección de las dos superficies, para que lo viéramos. Entonces aquí está el 3A, pedía para encontrar una parametrización de esa curva, bueno, del conjunto de los puntos en R3 para los cuales esas dos ecuaciones son verdaderas. Y habíamos visto que era esa figura y aquí tenemos que era un círculo y aquí tenemos ¿cómo verlo? Aquí está el plano, z igual a 1, un trozo del plano, y aquí el cilindro, un trozo del cilindro, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, y se intersectan así, aquí está la curva. Ya habíamos hecho la parametrización, no era muy difícil, pero era un círculo centrado en un punto, el punto 001, entonces era fácil, su proyección en el plano era un círculo central en el origen, entonces salía esa parametrización coseno t, seno t y 1. La parametrización de la curva del apartado B ya sale un poco más complicada. Entonces, pero es siempre bueno, si posible, conseguir intentar imaginar cuál es la curva, por lo menos para tener alguna idea. Entonces vamos a mirar antes de hacer las cuentas la curva que tenemos. Entonces se pide la ecuación, aquí se nos pide la intersección de esa esfera, de una esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a cuadrado, o sea, una esfera de radio A, central en el origen, y más z igual a A. Entonces, la figura que tenéis que tener en la cabeza es eso. Tengo una esfera y tengo ese plano. Y si vosotros pensáis un poco, en el caso, por ejemplo, del cilindro ese, si corto el cilindro por plano, que son perpendiculares al eje principal del cilindro, me saldrá todo, si corto por plano paralelo al plano XY, todo me sale en círculo. Pero si corto el cilindro con un plano que no sea paralelo, por ejemplo, que un plano que no sea paralelo al plano XY, que sea, por ejemplo, como ese plano de ese problema, del problema de abajo, no tengo más un cilindro, tendré una elipsis, porque el plano no está recto, entonces al final tendré elipsis.
Y eso no pasa con la esfera, porque la esfera, cualquier plano que con el cual yo haga un corte en la esfera, me va a dar un círculo. Y bueno, porque eso va a pasar por cuenta de la simetría de la esfera. Porque si yo corro, por ejemplo, un plano paralelo a plano X y corto la esfera, eso es cierto que me va a dar un círculo. Sí. Y dependiendo si corto, por ejemplo, en el medio, me da un círculo, el mayor círculo posible, y si voy subiendo hacia su extremo, uno de sus polos, y si voy subiendo me da círculos cada vez menores. Eso si cojo un plano que está paralelo al plano XY. Pero si cojo un otro plano que no sea paralelo, como la esfera es simétrica, yo siempre puedo imaginar que estoy girándola y poniéndola en una posición en que ese plano está paralelo a un otro plano y la situación es la misma. ¿Cómo puedo calcular el área del círculo? Dice que sale de corta la esfera. Bueno, para calcular el área tendría que encontrar el radio del círculo. Si encuentras el radio, encuentra el área. Entonces depende del círculo. Hay que encontrar el centro. Y una vez que encuentre el centro, buscar algún punto del círculo y ver su distancia, porque como es un círculo, todos los puntos del círculo tienen la distancia igual al centro. Entonces hay que descubrir primero el centro y después coger un punto del círculo, calcular la distancia. Ahí tienes el radio y ahí tienes el área. Lo difícil de ese problema es más un poco encontrar el círculo, pero se puede aplicar geometría plana. Coge un segmento del 0,0 hacia un punto del círculo, cogen el cual sea el centro, construye un triángulo, hace el teorema de Pitágoras y encuentra todo. Las cuentas no son divertidas, pero sí se puede. Pero lo que os estaba comentando es que siempre tendrá un círculo, que es distinto de lo que pasa en el cilindro o otra figura. Aquí en el cilindro, si cortara por un plano que no fuera paralelo al plano XY, no tendría círculo, tendría elipsis. Y aquí en la esfera siempre vamos a tener círculos por ser simétrica en todas las direcciones. Esa es la idea geométrica. Si corto esferas por plano, bueno, puede ser que el plano no. Si cojo un plano, hay tres posibilidades. Uno corta la esfera, o es un plano que es tangente a la esfera, entonces se va a encontrar la esfera en un punto solo, en uno de los polos, o corta la esfera en un círculo. Son las únicas opciones que tenemos. Entonces vamos a parametrizar esa curva, que es un círculo. Como en el caso, como tenemos la intersección de la esfera x cuadrado del centro a y ese plano, es un plano que sí corta la esfera y no la toca solamente en un punto. Entonces tenemos sí un círculo. Entonces, ¿cómo hacemos para parametrizarlo? Bueno, la idea de parametrizar es siempre ver cómo son las proyecciones en uno de los planos ordenados y ver si con eso conseguimos alguna cosa. Entonces se hace la curva de intersección, que ya sabemos que es un círculo, y vamos a mirar a las ecuaciones. Entonces, como las coordenadas de esa curva, los puntos de esa curva satisfacen I más Z igual a A, porque queremos la intersección del plano con la circunferencia, con la esfera. Entonces, bueno, Z, la coordenada Z de cada punto de ese tiene que ser igual a menos I. Entonces, lo que hice es sustituir Z por A menos I en la expresión de la esfera. Entonces, como tengo x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a A, sustituyo Z por A menos I. Y con eso vamos a cancelar algunas cosas, porque aquí me sale A cuadrado menos 2AI
más I cuadrado, y bueno, aquí tengo A cuadrado, aquí me tendría A cuadrado, bueno, se cancelan. Aquí tengo I cuadrado, aquí tendría más I cuadrado, entonces me sale más 2I cuadrado, y aquí tendría menos 2AI, que aquí está, menos 2AI. Entonces tengo esa ecuación. Y con un poco de esfuerzo, yo consigo escribir esa ecuación con esa cara. ¿Por qué quiero escribirlo con esa cara? Porque esa es la forma canónica de una elipsis en el plano centrada en un determinado punto, en este caso el punto 0 y A por 2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si miro la proyección de ese círculo, si cojo ese círculo y hago su proyección en el plano XY, me sale esa elipsis con esa ecuación. Y bueno, ¿por qué es importante escribirla de esa forma? Después, si tienes interés, yo puedo hacer las cuentas en algún sitio y enviarlo, pero no es difícil ver eso. Lo que queremos es completar cuadrado y hacer con que aparezcan cosas con esa cara. ¿Por qué es interesante escribirlo así? Porque si escribimos la elipsis con esa cara, tenemos el centro dado por las ecuaciones, porque eso es x menos 0 al cuadrado, y menos a al cuadrado, entonces tenemos el centro 0 y a por 2. Y lo que aparece aquí abajo al cuadrado son el tamaño de los ejes de la elipsis. Entonces, por eso es interesante escribirlo con esa cara, porque ya tenemos todas las informaciones para si quisiéramos, por ejemplo, dibujar la elipsis. Entonces, ¿cómo he llegado hasta aquí? Yo tenía esa ecuación y he llegado aquí. Yo hice un montón de, como estaba comentando, he completado cuadrado. Porque aquí tengo 2i cuadrado menos 2ai. Entonces, por ejemplo, yo podía, lo que hice aquí era poner ese 2 en evidencia y escribir i cuadrado menos ai, algo que tuviera que ver con un cuadrado. Entonces, bueno, la idea de completar cuadrado es quiero siempre hacer con que me aparezca en algún sitio una expresión que me parezca con, no sé, y x menos a al cuadrado. Depende de la expresión, tengo que ver, pero como aquí tengo esa x cuadrado más alguna cosa igual a 0, yo tengo que sumar alguna cosa en los dos lados de la expresión para que me aparezca, para que yo pueda completar mi cuadrado. Yo no me acuerdo que tuve que sumar aquí, pero creo que era tal vez a por 2, a al cuadrado por 2, yo no lo sé. Lo sumo aquí, me va a aparecer un cuadrado, después voy a dividir por, a ver, creo que tal vez a cuadrado por 4. Creo que era al cuadrado por 2. Si añade al cuadrado por 2 en los dos miembros, creo que te sale. Pero esa es la idea. Después, si queréis, puedo meter la cuenta en algún sitio ya. Ya no me acuerdo porque los hice en un borrador y ya no los tengo. Tengo un montón de papeles y ahí la mujer ya me estaba diciendo que tengo muchos papeles, que tengo que sacarlo a la basura. Pero bueno, una vez que completo los cuadrados, llego a eso, me sale esa ecuación, luego que la proyección del círculo en el plano es una elipsis. ¿Y para qué me sirve eso? Bueno, me sirve porque son las curvas que tenéis que saber parametrizar, tenéis que tener en la cabeza por alguna idea, son los segmentos, los círculos, las elipsis, son cosas que son sencillas, gráficas de funciones, que son las más fáciles, pero entonces parametrizar un círculo tiene que ser algo como, dependiendo del sentido, si quieren el sentido antihorario, que es el sentido usual, coseno t, seno t, y dependiendo si quiere el círculo todo, o cuántas vueltas quiere dar, pero si quiero dar una vuelta sola, t0, 2pi. Una elipsis no es nada más que un círculo distorsionado. Es un círculo al cual aplico una transformación lineal y lo distorsiono en cada dirección.
Entonces, parametrizar un elipse tiene que ser parecido a parametrizar un círculo. Lo único es que me tiene que aparecer alguna cosa multiplicada en cada una de sus coordenadas para que sean compensadas esas ecuaciones, esa constante que están a cuadrado aquí abajo. Entonces vamos a ver una parametrización. Si quiero, voy a parametrizar primero ese elipse en el plano. Entonces lo que está escrito aquí, que la proyección de la curva C sobre el plano X y es ese elipse que tiene esa ecuación cartesiana. ¿Y cómo parametrizo esa elipse en el plano XY? Ahora ya no estamos primero preocupando en parametrizar la proyección, la curva proyección. Bueno, si fuera un círculo metería coseno t, seno t menos el centro del círculo, por ejemplo. Como tengo una elipse, yo tengo que compensar esos factores que están aquí abajo. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo elevo eso aquí al cuadrado y esa expresión al cuadrado, bueno, esa menos. Aquí me ha faltado una cosa. Aquí tengo que cambiar y meter aquí me sale un signo mal. Porque si saco eso menos eso me saldría 2. Aquí tiene que ser un más. Pues tengo que cambiar porque aquí tiene que ser un más y al final me tiene que ser un menos. Voy a arreglarla ahora. Era la que tengo. Estoy haciendo la 3. Voy a arreglarlo ahora si no me olvido después. La 3B. 3B. Parametrización de elipse. La proyección. Más. No sé, tengo la A menos A menos A. Me sale. A ver, solo se lo hice. Ninguna tontería por aquí. Sale más A por 2. Aquí me sale A menos A por 2. Menos A por 2. Y aquí sale A por 2. Lo he arreglado a ver si. Creo que ahora está bien. Bueno, entonces lo que quiero es que quiero elevar eso al cuadrado. Quiero que cuando eleve eso al cuadrado más esa parte menos A por 2 al cuadrado me salga 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si hago eso al cuadrado dividido por, me sale A raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, que se cancela con eso, me sale coseno al cuadrado, más eso menos A por 2 me sale seno t, A por 2 seno t al cuadrado, entonces el A por 2 al cuadrado se cancela con eso y me sale coseno al cuadrado más seno al cuadrado igual a 1. Y por eso esa es una parametrización de la elipse. Y t va de 0 a 2pi, porque eso me garantiza que doy una vuelta completa. Esa es la parametrización. Entonces, bueno, una vez que tengo la parametrización de la proyección, eso me quiere decir que las dos primeras coordenadas están relacionadas de esa forma. Entonces, puedo parametrizar así.
Dependiendo de cómo es la curva, la relación entre las coordenadas, yo puedo a partir de ese encontrar la tercera. Y en ese caso, en nuestro caso tenemos una cosa fácil porque la relación entre la tercera y la segunda coordenada es lineal, z igual a menos i. Entonces, si tengo una parametrización, podría intentar en principio parametrizar con algo con esa cara. Alfa de t igual a eso, y la tercera una función z de t. Y es fácil por esa relación lineal encontrar la tercera coordenada. Porque como z igual a menos i, vamos a ver si he arreglado todo o si me falta alguna parte. Me ha faltado esa última. Como z igual a menos i, hay que hacer z de t igual a menos esa coordenada que había encontrado. Entonces, a por 2 seno t más a por 2, bueno, y aquí me sale menos a seno y a menos a por 2 me sale a por 2. Y por lo tanto, alfa de t igual a una parametrización de la curva es esa, pero hay que sustituir aquí, hay que hacer los arreglos aquí. Aquí me falta un más, aquí está bien, a por 2 menos, solo falta un más aquí. Entonces así puedo parametrizar la curva. Y ya está. ¿Qué me parece? Fácil, difícil. Creo que eso no es tan difícil, pero tampoco muy fácil. ¿Cómo lo ves? Vale, eso de parametrización de curva hay que practicar un poco, pero una vez que hace una vez que hace alguna te vas acostumbrando con las ideas y te vas acostumbrando a las parametrizaciones, pero hay que practicarlo. No es la parte más divertida. Y a ver qué tenía más aquí. A ver si tengo más alguno de esos de parametrizaciones. Creo que voy a saltar para él. Vale. Para cerrar el de hoy vamos a hacer unos apartados de campos conservativos. Yo hice algunos del apartado 5, que no son difíciles. Entonces, yo todavía no he mirado la presentación de Rafa ni la clase, entonces no sé mucho, pero vosotros me habéis dicho que hay un campo conservativo. ¿Qué es un campo conservativo? Bueno, es un campo que tiene origen en una función, en un campo escalar. Entonces, os acordás que si tengo una función f de un abierto, bueno, una función f de Rn en R, yo tengo esas, si calculo su derivada parcial, eso me da un vector que se llama el vector gradiente, y ese vector, sus coordenadas son las derivadas parciales. Y bueno, un campo conservativo va a ser un campo vectorial, o sea, una función f de Rn en Rn, que cada una de sus coordenadas va a ser la derivada parcial respecto a una de las componentes de la coordenada cartesiana de una función de una variable. Esa es la idea. Y esa función que es el origen, la función al cual calcula el gradiente te da el campo, se llama la función potencial. Esa es la idea. Y bueno, es una cosa que vosotros vais a utilizar un montón de veces para calcular cosas en electromagnetismo y en gravitación.
aparece un montón de veces el hecho de que los campos son conservativos. Entonces, lo importante es saber descubrir, saber mirar un campo y saber si es conservativo o no. Si tiene si hay una función que tal que su gradiente sea el campo. Y eso es lo que se pide en el apartado 5. Entonces, determina si alguno de los siguientes campos vectoriales son conservativos y en caso afirmativo haya una función potencial del mismo. Entonces, queremos mirar ese campo y saber si existe una función de R, por ejemplo, en el apartado A, B y C estamos en R2. Entonces, lo que quiero, la pregunta que se plantea es si existe una función f de R2 en R tal que su gradiente es igual a el campo gradiente es igual a ese campo. Entonces, vamos a empezar. Entonces, vamos a la primera. Tengo el apartado A. Considero ese campo, el 2x, esa función de R2 en R2. Y, bueno, cada una de sus coordenadas pues, es una función de R2 en R, es una función escalar. Entonces, la primera, yo puedo llamarla de F1 y F2. Eso va a hacer con que las cuentas sean más fáciles. Entonces, le damos a esa coordenada de F1, entonces F1 de x igual a 2x y esa F2. Si tengo un campo y si quiero que esa función sea el gradiente de una función de R2 en R, lo que tengo que tener es que cada coordenada de esta tiene que ser la derivada, supongamos que haya una función f grande, aquí tengo un f pequeño, entonces f grande, tal que ese campo sea el gradiente de esa función. Entonces lo que tengo que tener es que las coordenadas de mi f son los gradientes de las derivadas parciales de la función grande f grande. Entonces, eso tendría que ser, si existe una función que se llama la potencial, esa función f, que he llamado f1 tiene que ser la derivada parcial respecto a x de la función potencial, y esa función que está aquí, la f2, tiene que ser la derivada parcial respecto a y. Vale, ¿y para qué sirve eso? Bueno, sirve para decir, si yo, como esas funciones son todas continuas, podemos mirar a esas funciones, derivable, diferenciable y es derivable cuantas veces queramos. Si yo miro, si yo hago la derivada, si eso fuera un campo potencial, si yo hago la derivada de esa, si esa sería la derivada parcial respecto a una función, respecto a x, y esa respecto a y. Entonces, si pasara eso, si cojo esa derivada y hago la derivada respecto ahora a y esa respecto a x, serían derivadas mixtas y tendrían que ser iguales. Si la función existe y es C2, las derivadas mixtas tendrían que ser iguales. Si son iguales, ya eso me garantiza que el campo es conservativo. Entonces, lo que voy a buscar, que es lo que hice aquí. Entonces, como la derivada parcial de mi función 2xy al cubo respecto a y vale eso, 6xy cuadrado, y la derivada de f respecto a x, que es esa, vale eso, vale lo mismo, esas derivadas son iguales, el campo es conservativo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que existe una f de R2 en R tal que ese campo es el gradiente de esa función. Yo sé, bueno, hasta ahí bien, porque sé que acaban de verlo entonces con Rafa, entonces, ¿cómo lo ven? Hasta ahí bien. Vale. Entonces ahora, una vez que tengo eso, el problema ya lo tengo, el campo sí es conservativo. Ahora, ¿cómo puedo encontrar la función potencial, la f que me da la función? La f grande, ¿cómo puedo encontrar esa f grande? Que es la función cuyo gradiente es mi campo.
Bueno, voy a integrar. Voy a hacer integrales por índices indefinidas, porque si tengo una f tal que su gradiente es igual a ese campo, eso significa que la derivada parcial de esa f grande es igual a eso, que la derivada parcial de f grande respecto a y igual a eso, cada una de las coordenadas. Si pasa eso, como la derivada parcial, cuando hago la derivada parcial respecto a x, yo estoy cogiendo la función y haciendo y como una constante, fijando y derivando solamente como respecto a x. Y no juega papel cuando hago la derivada parcial respecto a x. Por lo tanto, si cojo esa expresión y hago la integral respecto a x, tengo que volver a alguna cosa parecida con mi función. Y lo mismo pasa con esa. Hago la integral respecto a y, tengo que volver a alguna cosa parecida con la función. Entonces, la integral, la función f tiene que ser la integral de esa función derivada parcial respecto a la integral indefinida, claro, porque hay un montón de opciones, ¿no? Pero la integral indefinida respecto a x de esa función. Y también tiene que ser la integral indefinida respecto a y de esa función. Bueno, ¿quiénes son esas integrales indefinidas? Si hago la integral respecto a x de esa expresión, eso me sale aquí x cuadrado, porque aquí tengo 2x, y al cubo. Pero tengo que añadir una función que depende de y, porque antes tendría una constante. Sí, porque aquí cuando hago la integral estoy pensando que y es una constante. Si hago esa integral, me saldría x cuadrado y al cubo más una constante. Pero eso pasaría para cada y. Entonces eso quiere decir que para cada y fijo tengo la integral indefinida vale x cuadrado más y al cubo más constante. Como estoy y variable, estoy calcular en cada punto de x y. Esa constante en cada y depende de y. Entonces esa integral indefinida para cada y y cada x vale esto, x cuadrado y el cubo más una función que depende de y. Y lo mismo aquí. Hago la integral aquí respecto a y, aquí como tengo 3y cuadrado, me sale y al cubo, x cuadrado más y al cubo, sería para cada y fijo me salía más una constante. Pero como quiero ver para cada x, esa constante depende de x. Entonces la constante es una para cada x depende de x, entonces tiene que ser x cuadrado más y al cubo más una cosa que depende de una función que depende de x. O sea, bueno, ahora si miramos de atrás, ahora de frente para atrás, si cojo la derivada de eso, aquí si derivo eso respecto a x, me sale 2x al cubo, y como eso solo depende de y, la derivada de una cosa que solo depende de y respecto a x es 0, eso desaparece y me sale esto. Al mismo tiempo, si cojo derivada de eso con respecto a y, me sale eso, y eso como solo depende de x, desaparece. Si yo derivara, por ejemplo, s respecto a y, me saldría eso más la derivada de s respecto a y. Pero como la función tiene que tener, yo veo por esas dos expresiones que tiene que tener esa misma cara, algo así más eso y algo así más eso. Y yo estoy buscando una función potencial, porque puede existir varias, pero yo estoy buscando una. Si la función se escribe con eso más una cosa que depende de y eso más una cosa que depende de x, esas cosas tienen que se relacionar como constante. Si yo meto 0 aquí y 0 aquí, me funciona. Comparando las expresiones veo que eso y eso y quitar. Puedo olvidarme que existen, pero si yo metiera, por ejemplo, si aquí pusiera 1 y aquí una otra cosa también, y aquí 2, al final yo podría encontrarla. En ese caso no, la constante tendría que ser la misma. Pero yo puedo encontrar, no hace falta que, bueno, como al final quiero una expresión para la función, la constante tendría que ser la misma.
y constante. Entonces, en ese caso, la única opción que tengo son constantes, porque para depender de y y de x, y como esa cara es la misma, esas cosas tienen que ser iguales a una constante. La constante mejor que hay es 0, pero puede poner 1, 27, cuando hiciera las derivadas parciales, la constante desaparece. Entonces, si, al final, las conclusiones, comparando esas expresiones, yo veo que esa función es una función potencial. Y cualquier otra que yo quisiera va a ser esa más una constante. Pero como lo que me interesa encontrar una, lo ideal es buscar siempre la más sencilla, la forma más simple. Entonces, la más simple es esa. Ese es el primero que teníamos. Como lo ven, bien fácil. Bueno, lo que ha pasado con las constantes es que yo estoy integrando expresiones, una expresión, por ejemplo, 2x y al cubo respecto a x. Esa expresión tiene que ver con x y con y. Entonces, supongamos, como para cada y fijo, si yo hiciera la integral indefinida para cada y fijo, yo tenía la integral de 2x y al cubo, imaginemos que fijáramos y 0. Entonces, y 0 al cubo de x. Eso me daría x cuadrado y 0 al cubo más una parte. Pero yo no estoy buscando para cada y fijo. Yo estoy buscando una expresión general, f de x y para cada x, para cada y, estoy buscando una expresión. Entonces, al final, yo tenía para cada y, yo tenía f de x igual a x cuadrado y 0, pero no puede ser la misma constante para todo. Podría pasar que sí, en ese caso sí pasa, pero no. En principio yo no sé qué sería, para cada y la constante que de la integración sería la misma. Por lo tanto, lo que tengo es una función que a cada y me da un número. Por eso meto una g de y. O sea, para cada y, cuando hago la integral, tengo x cuadrado y al cubo más esa constante. Más esa constante que depende de y. Por eso me aparece g de y. Una constante. Bueno, en realidad, en cada uno de los casos, en cada una de las integrales, no es que tengo siempre que añadir una constante. Creo que en uno de los apartados vamos a ver que ni siempre la función, una de esas funciones g que puse g de y o h de x, ni siempre es una constante. En ese caso sí va a ser constante. ¿Por qué? Porque las expresiones ponen x cuadrado y al cubo en las dos más alguna cosa. ¿Cómo quiero que las dos expresiones sean iguales, sea una f? Por ejemplo, si yo hago la diferencia de esas dos expresiones, me sale h de x menos g de y, y eso tendría que ser igual a 0 para todo x y todo y. Entonces, lo que iba a pasar es que tendría que tener h de x igual a g de y. Y la única opción para tener dos funciones, una que depende de x y una que depende solamente de y, para que esas cosas sean iguales, como el espíritu es que x y y son variables independientes, la única forma de tenerlas iguales sin que se hablen dependan una de la otra es que la relación entre las dos funciones sea constante, que las dos funciones sean constantes. Esa es la idea. Yo sé que es un poco complicado. Hay un argumento muy interesante que vosotros vais a ver alguna vez en la vida, que creo, no me acuerdo, para probar, creo que es para encontrar la ecuación de algo con ¿cómo se llama? Los coeficientes de Fourier. Creo que es para resolver la ecuación del calor. O sea, hay un argumento. Vosotros cuando estén viendo eso van a acordarse de lo que estoy diciendo ahora. Hay un paso allí en el argumento que tenéis que comparar dos cosas. Una que depende de y otra que depende de x. O de la variable que estén trabajando. Y
la conclusión es que tiene que ser, la cosa tiene que ser constante, porque tiene por un lado una cosa que depende de una variable, otro lado una cosa que depende de otra variable, y las cosas son iguales. La única forma de tener dos expresiones, una que depende de una variable y una que depende de la otra, y suponiendo que esas variables son independientes, es que esa cosa sea constante. Porque si no es constante, eso quiere decir que una variable depende de la otra, y nos lleva a una contradicción. Vamos a ver más apartado, ya hemos pasado un poco de la hora, pero no me falta mucho. Vamos a ver unos más y no hacemos, ganamos más experiencia con esas cuentas. Entonces vamos a ver el B. El B, tengo una función, una f que está de R2 aquí. Bueno, no es todo R2, R2 quita en el origen, porque eso no está definido en el origen. Y tengo esa función. Y voy a llamar cada una de esas coordenadas de F1 otra vez y F2. Y si hago las cuentas, calculo la derivada de esa respecto a I. Un montón de cosas se simplifican, me sale eso. Si hago la derivada de esa respecto a X, me sale eso. Entonces son iguales. Entonces el campo es conservativo. Ahora hay que ver qué pasa. Entonces existe una función f tal que eso es verdad. Para encontrar la función voy a hacer lo mismo que hice antes. Bueno, existe una función, si la función existe, tiene que pasar esas dos cosas. Eso tiene que ser igual a eso y eso tiene que ser igual a eso. La derivada parcial. Entonces otra vez hago el de la integral. Integro respecto a cada una de las variables. Entonces integro esa expresión respecto a x, me sale eso. Integro esa expresión respecto a y, me sale eso. Pero integrar esa expresión, esa, con respecto a x, estoy considerando y una constante, me sale eso por la regla de la cadena, porque si hago la derivada de esa expresión respecto a x, me sale menos x cuadrado, menos 1 por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, veces la derivada de lo que está dentro respecto a x, que es 2x, y el menos con el menos que ya está aquí, se cancela y sale eso. Y lo mismo aquí. Y otra vez tenemos el caso que estaba comentando antes. Como estoy integrando eso respecto a x, tengo que añadir una cosa que depende de y, porque para cada y tengo una constante. Y lo mismo aquí, tengo que añadir una cosa que depende de h. Otra vez, comparando esas expresiones, tengo que tener que f es igual a eso más una cosa que depende de y. F igual a la misma cosa más una cosa que depende de x. No, la única opción es que esas cosas sean constantes. No pueden ser cosas que dependen de, no puede ser una cosa que depende de y y depende de x que no sea constante. Entonces, siempre que yo me encuentre con expresiones, con cosas de esa forma, tengo una cosa sumada a una cosa que depende de y, y una cosa, la misma cosa sumada a una cosa que depende de h. Si quieres cosas sencillas, mete el 0. Podría meter 37, pero como estoy buscando una función potencial, la ideal es que la más sencilla, que sea esa. Entonces esa es una función potencial. Entonces si hago la derivada de eso respecto a x, me sale eso. Si hago la derivada de eso respecto a y, me sale eso. Y ya tengo mi función potencial. Bueno, voy un poquito más rápido para que terminemos. Solo tengo más. Y aquí tengo el campo S del apartado C, es ese campo, f de x igual a 2x menos 2y. Otra vez, llamo cada una de sus coordenadas a una función y hago la derivada parcial a ver qué pasa. La derivada parcial de S respecto a y me sale menos 2, la derivada parcial de S respecto a x me sale menos 2. Entonces esas derivadas parciales son iguales, el campo es conservativo. Voy a buscar una f grande tal que valga eso. ¿Y cómo lo hago? Hago la integral otra vez. Entonces si quiero que eso sea verdad, hago la integral de esa expresión respecto a x, me sale eso, hago la expresión en la integral de ese respecto a y,
y me salen esas dos cosas. Ahora sí tenemos cosas distintas. Ahora tenemos una cosa más distinta al que teníamos en el apartado A y B. Porque si integro eso respecto a x, me sale x cuadrado menos 2xy más una cosa que depende de y. Y aquí, si integro eso, me sale, respecto a y, me sale menos 2xy más h de x. Ahora sí tengo dos cosas distintas, porque aquí tengo una x cuadrado y aquí no me aparece el x cuadrado, pero me aparece que aquí tiene que ser una cosa que depende de x. Y aquí, pero aquí no tengo nada más que dependa de y, y aquí tengo una cosa que depende de y. Entonces, cuando comparo las expresiones, si por ejemplo si yo quisiera comparar, hacer cuentas, si hago las otras una a otra, me saldría que la relación entre h de x y g de y tendría que ver con ese x cuadrado que está por ahí. Y lo que tendría que pasar es que esa g tendría que ser al final constante. Pues si la g no fuera constante, yo me saldría g de x igual a una cosa que dependen. Bueno, al final lo que tengo es que ese h de x tiene que ser igual a eso, más una constante, y g de y tiene que ser una constante. Esa tendría que ser la conclusión final, pero en ese caso no estamos como en antes, que tendríamos que las cosas tendrían que ser iguales. Yo tengo aquí una cosa que depende de x, y aquí también una cosa que depende de x y una cosa que depende de y. Entonces al final eso tiene que ser igual a eso, a menos de constante, y eso tendría que ser una constante. Como lo que me interesa es una potencial, voy a poner esa constante igual a 0 y me sale eso. Entonces x cuadrado menos 2xy es la función potencial que es una potencial. Y si hacemos las cuentas, derivo eso respecto a x, me sale 2x menos 2y. Y si hago eso, la derivada respecto a y, eso desaparece y me sale menos 2x. Entonces esa es una forma de encontrar las funciones potenciales. Y en los campos, en el plano, en los campos de R2 en R2, es el camino más fácil, porque todo lo que tengo que hacer es calcular unas integrales. Y para terminar, la última rápida, porque el campo no es conservativo, solo para ver que veamos un ejemplo de un campo que no es conservativo. Aquí tengo ese campo que f de x y z, que lleva seno y menos x coseno y 1. Ahora el campo está en R3, entonces no es suficiente comparar solo las dos derivadas mixtas, lo tendría que verlas todas y ver si son iguales. Pero si dos derivadas mixtas no son iguales, eso ya me garantiza que el campo no es conservativo. Entonces, por ejemplo, si yo cojo la derivada de s, de esa función, si el campo fuera conservativo, eso tendría que ser la derivada respecto a x de la función, de una función f grande, y eso tendría que ser la derivada respecto a y. Entonces, si hago la derivada de ese respecto a y ahora, que me sale eso, coseno de y, y hago la derivada de eso respecto a x, que me sale menos coseno de y. Esas cosas son distintas, no puede pasar, no, ese campo no puede ser conservativo, porque si fuera conservativo, esas dos derivadas tendrían que ser iguales. El hecho de que esas dos fueran iguales me garantizaría que el campo es conservativo. No, tendría que ver las otras. Pero el hecho de que haya dos derivadas de esas mixtas que no son iguales, me garantiza que el campo no es conservativo. Entonces, f no tiene función potencial. Bien, ¿cómo lo ven? Vale. Entonces, bueno, por hoy terminamos. Voy
voy a ver, no sé si tengo muchas correcciones que hacer, voy a mirar un poco la nota otra vez y en un rato meto eso en la plataforma y bueno, que vosotros sigáis estudiando. Voy a interrumpir la grabación.